Bienvenidas familias a otra clase de la escuela. El título de esta clase es En la mesa no se juega y vamos a hablar sobre alimentación. Hay una frase que se le escuché hace un tiempo a Carlos González que decía nadie se deja morir con un plato de comida enfrente. La verdad es que sí, algunas personas se dejan morir con un plato de comida enfrente cuando, por ejemplo, están enfermas, ¿no? O por alguna creencia o convicción más fuerte que su sentido de supervivencia. Entonces, cambiando un poquito esa frase, yo diría que nadie con su chip de supervivencia sano, o mejor dicho, ningún niño se deja morir con un plato de comida enfrente. ¿Qué es esto del chip? Bueno, esto del chip lo podría llamar también instinto de supervivencia o autorregulación. Todos nacemos con la autorregulación en nuestro cuerpo que nos permite preservar nuestra vida. O sea, nosotros realmente luchamos por nuestra supervivencia hasta el último instante si tenemos nuestro chip entero. ¿Qué es lo que referente a la alimentación que me marca ese instinto de supervivencia? Bueno, ¿cuánto tengo que comer? ¿Cómo tengo que comer? ¿Y qué tengo que comer? O sea, ¿qué es seguro que yo coma? ¿Cuánto tengo que comer? Nuestro cuerpo, nos muestra cuánto tenemos que comer y eso es muy variable. Nosotros los adultos solemos de alguna forma romper el chip de los niños cuando cargamos información nuestra en su autorregulación. Por ejemplo, ¿no? Cuando nos dicen tiene que comer X cantidad de cada cosa y a nosotros hacemos todo válido y no válido para que un niño coma. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo cuando vos, en tu vida normal? Hay días que, gastaste más energía, entonces tenés más hambre, comes más. Hay días que, te sentís un poco mal del estómago, quizás si comes menos. Hay cosas que comes más cantidad porque te gustan más. Hay cosas que no son tan agradables para ti y por ahí comes menos o directamente elegís no comerlas. La cantidad que cada uno necesita comer, solamente cada uno sabe. Por supuesto que si nosotros estamos enfermos, si tenemos algún tipo de desregulación o tenemos algún tipo de conducta no totalmente saludable con respecto a la comida, por ejemplo, clavarte un litro de helado mientras miras una película porque estás triste, ¿no? Cuando descargamos nuestras emociones en la comida y demás, bueno, si nada de eso ocurre, si estamos en un estado completamente saludable de autorregulación, nosotros sabemos exactamente cuánto necesitamos. Y así son los niños. Así nacen, con ese chip intacto que les dice exactamente cuánto necesitan comer. Y no importa si les gusta más o menos. Tengo la prueba así, me hubiese encantado tener fotos de eso, ¿no? Pero estoy segura que vos también la tenés. Tu hijo, chiquito, ¿fue capaz alguna vez de dejar el último mordisco de algo que considerabas muy rico? Por ejemplo, no sé, un alfajor. Dejó el último mordisco del alfajor y dijo, estoy lleno. Yo no puedo dejar el último mordisco del alfajor, realmente. No tengo mi chip entero. Entiendo que mi autorregulación se perdió y tengo que poner información externa para regularme. Pero puedo ver en mis hijos que en un ambiente saludable, con opciones saludables, ellos son perfectamente capaces de regular la cantidad que comen. Todos los niños lo son. ¿Qué necesito? También es algo que nuestro cuerpo sabe, ¿no? Nosotros sabemos, los niños, mejor dicho, nosotros los adultos confundimos hambre con sed igual, o sea, no sabemos nada, pero los niños saben o su cuerpo les dice qué es lo que necesitan comer. Entonces lo mismo, si nosotros, por supuesto, nuestro cerebro pide constantemente grasa y azúcar, ¿no? Entonces, y nuestro cuerpo necesita otras cosas, necesita fibras, necesita vitaminas, necesita proteínas, necesita millones de cosas que van a regular su funcionamiento. Si nosotros ofrecemos alimentos saludables y equilibrados, los niños pueden y van a elegir lo que su cuerpo necesita. Si nosotros en la mesa constantemente ponemos grasa y azúcar, vamos a desregularlo y va a empezar a elegir cada vez más la grasa y el azúcar y cada vez menos las otras cosas. Entonces somos
muy responsables por el ambiente preparado en la mesa y sobre todo, y ahora vamos a hablar de ambiente preparado desde lo físico, el ambiente físico en la mesa y el ambiente emocional también. Pero sobre todo nosotros somos los que rompemos el chip, siempre. Entonces, paremos de hacer eso ahora. ¿Tá? Pongámonos responsables en no romper más el chip. Y hay otra cosa más que es, los niños aprenden qué es seguro comer. Y mira esto que loco lo que te voy a contar, ¿no? María Montessori lo llamó el periodo sensible de los pequeños objetos. Hay un periodo sensible entre los 0 y los 6 años en los cuales los niños tienen una especial atención a todas las pequeñas cositas. ¿Viste ese momento en que tu hijo seguía las hormigas, por ejemplo? O estaba leyendo un cuento y encontraba un dibujito que estaba en el medio de la ilustración que a vos se te pasaba totalmente desapercibido, pero que él lo podía ver. Yo siempre cuento esto también. Una vez estábamos en la sociedad médica y Coti, que en ese momento le encantaban los caballos, empezó a señalar, era muy chiquito, empezó a señalar el cartel y a decir que ahí había un caballo, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué caballo? ¿Y saben qué era? Estaba el cartel de la sociedad, abajo tenía un pie de página, el pie de página era, no sé, algo del Ministerio de Salud Pública y tenía un escudo de Uruguay. El escudo de Uruguay tiene un caballo. Imaginen el cartel, el pie de página del cartel, el escudito chiquitito dividido en 4 y en un pedacito el caballo. Y él lo vio. Ese periodo sensible es el que nos permitía sobrevivir y no comer nada que nos envenenara cuando vivíamos en ambientes más hostiles, ¿no? Cuando no vivíamos en ciudades, cuando éramos más primitivos y nuestro cerebro continuaba siendo casi el mismo que tenemos ahora, porque hemos avanzado en tecnología, en civilización, pero biológicamente seguimos siendo casi lo mismo. Entonces nuestro cerebro sigue igual. Y el niño que está en sus primeros años de vida preocupado por sobrevivir, aprende, para no envenenarse, qué puede comer y qué no. Y en qué se guía, en lo que ve al adulto de referencia, o sea, la persona responsable por cuidarlo y protegerlo, comer o no comer. Por lo tanto, si vos querés que tus hijos coman verduras, las tenés que comer. Y las tenés que comer con gusto, para que vea que es seguro. De alguna forma, todo lo que tiene colores verdes, por ejemplo, ¿no? O amarronados o rojos, podría ser peligroso. Entonces el niño en su parte más instintiva va a dudar si probar cosas de determinados colores o con determinadas texturas y va a depender de vos poder mostrarle que eso es seguro y que puede comer y que va a formar parte de su dieta. Cuanto más opciones ofrezcas, saludables y consumas y lo hagas con gusto, porque si lo haces con asco también lo ve, más posibilidades vas a tener de que el niño acepte la comida sin que sea una pelea. Y ahora que hablamos del periodo sensible a los pequeños objetos, aprovechemos para hablar también sobre los intereses que hay en cada etapa del desarrollo y cómo eso puede afectar nuestra relación con la comida y sobre todo la relación de la familia en la mesa, si va a haber pelea o no va a haber pelea. Todo empieza cuando el bebé empieza a comer, aproximadamente a los 6 meses, muy aproximadamente a los 6 meses. A los 6 meses, el interés fundamental, o sea, el niño viene de consumir siempre leche materna o fórmula, pero nunca siente la escasez de comida. O sea, siempre hay comida, siempre que tiene hambre, llora y come. Entonces eso no es algo que le preocupe. Cuando nosotros empezamos a presentar la comida sólida, hacemos la introducción a la alimentación complementaria, el niño se encuentra con otras formas de alimento. Pero ¿qué pasa a los 6 meses? Que nuestro interés, el interés de los seres humanos está en la exploración sensorial, ¿no? A través del gusto, a través del tacto, a través de la textura, de tocar, de oler, de morder, no necesariamente de comer. Y la comida en sí es un elemento sensorial muy interesante, ¿no? Tiene olor, tiene textura, tiene colores vivos, o sea, un plato colorido es como muy interesante para que el bebé explore. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, elegimos una alimentación complementaria a través de un método que el bebé puede manipular la comida, de alguna forma la propia comida va a cubrir esa necesidad de exploración.
Cuando nosotros elegimos una introducción a la alimentación complementaria en la cual el bebé no puede manipular, bueno, en la gran mayoría de los casos eso termina en un conflicto entre el adulto y el niño, porque el niño tiene la necesidad de tocar la comida, de agarrar la cuchara o de agarrar la comida, más que de comer, porque nunca sintió escasez de comida realmente, ¿sí? Entonces, cuando hasta este momento que empezó la alimentación complementaria, cuando tiene hambre, toma leche. Y la comida es exploración. No va a ser así siempre. Pero al principio realmente no necesita comer, necesita explorar. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, evitamos entrar en una pelea. Cerca del año, el niño ya come. Pero ahora tiene otra necesidad, que ya si pudo explorar y pudo manipular y pudo agarrar la comida, llevarla a la boca, olerla, pasársela por la cara y todo eso, y toda esa necesidad ya fue cubierta, ahora es cuando tu hijo está en el periodo sensible del movimiento, en el pico del periodo sensible del movimiento, y lo que quiere es caminar o gatear o salir por todos lados y empieza como a recorrer el espacio, recorrer la casa. Ahora empieza a poder ir a donde él quiere y sentarse en la sillita de comer que te encierra empieza a ser casi que un castigo, ¿no? Entonces, porque moverme muchas veces va a ser más importante hasta que comer si el niño no tiene hambre, por ejemplo, en ese momento, o no tiene tanta hambre, o su necesidad de exploración es más grande que el hambre. ¿Qué necesitamos cuando el niño tiene 1 año para evitar conflictos en la mesa? Que se pueda mover. Con esto no te estoy diciendo que vayas atrás del niño con la cuchara mientras camina por la casa. No. La comida se queda en la mesa y el niño puede venir a la mesa, salir de la mesa, volver a la mesa, pero la comida se queda ahí. Y así vamos generando el espacio de comer en presencia, ¿no? Cuando me siento a la mesa, me siento a comer. Pero no corto tu libertad de movimiento, porque si yo la corto, voy a tener un conflicto también. Y ese también lo podemos evitar, como el de los 6 meses. Cerca de los 3 años, el niño empieza a desarrollar y controlar su voluntad. Entonces, a pesar de tener la necesidad de moverse, puede elegir quedarse en la mesa por encima de su necesidad de movimiento. Elegir quedarse. ¿Cuándo va a elegir quedarse en la mesa? Cuando lo que hay en la mesa es más interesante que lo que hay afuera de la mesa. Y ahí es por eso que te digo que no lo corretees por la casa con la cuchara, que dejes la comida en la mesa y que te sientes a comer junto con tu hijo. Porque cuando te sentás a comer junto con tu hijo de aproximadamente 3 años, él te ve usar cubiertos, te ve tomar en el vaso, el mismo vaso que pueda tener él, los mismos cubiertos que pueda tener él, te ve manipular esa comida ahora con herramientas, eso es súper interesante, conversa contigo, tiene tu compañía, tiene tu atención y entonces quedarse en la mesa es más importante y más interesante y más copado que salir a moverte o salir a jugar. Y no estoy hablando de traer juguetes a la mesa, estoy hablando de que realmente el momento de comer sea un momento de conexión con el niño. Y entonces puede, a través de su voluntad, elegir quedarse en la mesa. Si tu hijo estuvo en la mesa, te vio comer, te vio manipular los cubiertos y siempre manipuló la comida desde que empezó a comer, es probable que más o menos en esa edad tenga interés por usar los cubiertos y aprenda así a cortar, a cargar con la cuchara, a pinchar con el tenedor y ya deje un poco de usar las manos. Eso puede volver después. Si aprendió a usar los cubiertos, puede que los siga usando, pero a los 6 años, más o menos, el interés vuelve a cambiar. Y ahora, lo importante para un niño de aproximadamente 6 años o de 6 a 9 años que ya entró en el segundo plano de desarrollo es pertenecer. Y entonces comer en familia, en la mesa, no se trata solo de la comida. Se trata de pertenecer a la familia, de estar en un ritual prácticamente de ese grupo, de ese clan al cual el niño pertenece. Y entonces ese niño de 6 años, si ya viene almorzando, cenando, merendando, haciendo por lo menos una comida contigo durante el día, si ha podido manipular la comida, si ha podido usar los mismos elementos que vos, si tuvo libertad de movimiento en la mesa, si tuvo tu atención y ahora pertenece al grupo, se va a quedar en la mesa. Entonces, todo esto iba a pasar en teoría,
¿no? ¿De qué depende esa teoría? De que el chip no esté roto, que exista la autorregulación. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro rol como adulto? Nuestro rol como adulto va a ser no romper bajo ningún concepto ese chip. ¿Cómo lo vamos a hacer? De dos formas. Por un lado, cuidando el ambiente físico. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Bueno, a través mismo del ambiente preparado. Siempre ofreciendo alimentos que sean saludables, que sean equilibrados y respetando el interés del niño en el ambiente de comer, o sea, en la mesa. Cuando su interés era manipular, generando el ambiente para que pueda manipular. Cuando su interés es el movimiento, bueno, dando libertad de movimiento, o sea, no atando al niño con un cinturón en la mesa, en la silla, esa que parece un disco volador y todavía parte de la mesa. Por favor. Cuando su interés es estar presente con nosotros, bueno, estando presentes nosotros con él, no haciendo que los niños coman antes porque se tienen que ir antes y nosotros después vemos cuando comemos. Cuando su interés es pertenecer al grupo, mostrando lo importante que es y cuánto realmente pertenece a la familia, escuchándolo, por ejemplo, durante las comidas. Si nosotros logramos crear el ambiente físico para cada una de esas situaciones y respetando esos intereses, disminuimos los conflictos y traemos nuestro hijo a la mesa con nosotros. Y además de tener el ambiente preparado, necesitamos ser el adulto preparado. ¿Cómo vamos a ser el adulto preparado? Confiando en que tiene autorregulación, o sea, no insistiendo por una cucharadita más, no distrayendo con el avioncito, no disfrazando la comida en otra cosa, por ejemplo, haciendo un puré homogéneo de color dudoso, porque ahí pongo todo y el niño no sabe ni lo que está comiendo, o sea, no conoce sabores, texturas, olores, porque todo es una única masa, generando, dándole a través del ambiente preparado, pero también siendo yo el adulto preparado, capaz de confiar y acompañar en algo tan importante, que es tan importante que una vez que empezás a hacerlo, lo haces hasta que te morís, comer. ¿Cómo estamos hoy nosotros rompiendo ese chip? El primer indicio de que estamos rompiendo el chip es cuando nosotros medimos la cantidad que el niño tiene que comer en base a nuestro cuerpo. O sea, cuando yo siento que lo que comiste fue poco y que tenés que comer más, porque en realidad quien por ahí tiene hambre soy yo. Cuando yo mido lo que tiene que comer en base a mis experiencias y mi conocimiento. Por ejemplo, yo adulta, no sé, me fui de vacaciones, voy a pasar en otro país, pero me quedé en un hotel de esos que tienen desayuno americano en la mañana, así esa cosa, desayuno brasilero, con todo frutas, panes, no sé qué. Entonces yo sé que después me voy a ir a un paseo y voy a estar toda la tarde en la playa. ¿Qué hago? Me parto la boca a morir con el desayuno, ¿verdad? Que no. Pero el niño sabe eso, no tiene esa sensación de que después va a faltar, esa escasez que nosotros tenemos. Y eso es bueno que no la tenga, porque nosotros no solo nos pasa eso porque estamos en el hotel y miramos, sino que nosotros vinimos trabajando nuestras emociones con la comida de forma equivocada desde muy chiquitos. Cuando a vos te decían, no desperdicies la comida, ¿no? O hay niños en África que no tienen, que vos comas todo lo que está en el plato, no hace que ningún niño en África tenga lo que comer, ¿tá? No tiene ningún sentido. Nosotros nos creamos, o sea, mejor dicho, nos crearon miedos, responsabilidades y asociaciones emocionales, tipo, te portas bien, te compro un helado, ¿no? Entonces asociamos que un premio puede ser una comida y sobre todo una comida que no es tan saludable, algo que no me hace tan bien. Todas esas asociaciones de emociones con la comida, tenemos que evitar trasladarlas, evitar repetir esos patrones. La comida es algo positivo de por sí, y si nosotros queremos reforzar eso, reforzar lo positivo que es el alimento en nuestra vida, bueno, reforcemos los rituales de estar en la mesa, de comer saludable, de escuchar nuestro cuerpo y de respetarnos más que nunca acá. Entonces, una cucharadita más, ahí viene el avioncito, evítalo, en serio, no está bueno. ¿Cuál es la forma más obvia en la que rompemos el chip? Obligando a comer. Vos me vas a decir que yo jamás obligaría a mi hijo a comer. Pero ¿sabes qué pasa? Hay diferentes formas de obligar. Algunas son más evidentes, otras son más sutiles, pero son obligar en sí.
Pelearnos con el niño es una forma evidente de obligarlo a comer, porque entonces significa que para que estemos bien, para que mamá no esté enojada, para que yo no esté nerviosa, bueno, vos tenés que comer. Chantajear al niño, por ejemplo, diciéndole si comes todo hay postres, si comes todo vas a la placita, tenés que comer todo para ir a visitar al amiguito, si estás en la casa de los abuelos hay que comer todo. Bueno, eso también son formas de obligar a comer. Cuando distraemos, como la opción del avioncito, o ofrecemos una pantalla, o les damos de comer enfrente a la tele, o frente al celular en el restaurante para que coman quietitos, eso es una forma de obligar. Nadie puede regular cuánto come si su atención está puesta en otro lugar. ¿Sabés cuál es la prueba de eso? Que vos sos capaz de comerte un balde gigante de pop enfrente a la película en el cine sin darte cuenta de cuánto comiste. Y no tengo una camarita secreta que te está mirando, juro. Y otra forma de obligar a comer es mintiendo. Es, por ejemplo, disfrazando la comida, ¿no? Metiendo en una masa homogénea, porque de esa forma, bueno, comes porque no sabes siquiera qué es lo que estás comiendo. ¿Cuáles son entonces los principales conflictos que podemos evitar en la mesa? El primero es que no se queda nunca en la mesa. Siempre me dicen eso, ¿no? Ay, no lo puedo lograr que se quede en la mesa. Bueno, eso lo podemos solucionar si nosotros respetamos sus intereses. ¿Cuáles son los intereses? Aquellos que te dije allá atrás. A los 6 meses, explorar. Al año, el libre movimiento. A los 3 años, el desarrollo de la voluntad. Y a los 6 años, pertenecer. Segundo conflicto que podemos eliminar de nuestra mesa, el que no use los cubiertos. Comer con la mano no es tan malo, ¿tá? Empecemos por ahí, no es tan malo. Hay un montón de cosas que siempre se comen con la mano. Es más rico comer pizza con la mano que con cubiertos. Una empanada la comes con la mano. No sé, a nadie se le ocurriría comer una banana con un tenedor y cuchillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, comer con la mano no es tan grave. Pero, si queremos que nuestros hijos usen los cubiertos, tenemos que empezar por dejarles usar cubiertos de verdad. O sea, si vos cuando tu bebé tenía interés en pinchar algo, le diste el tenedor de plástico con el borde redondo que pinchaba y se resbalaba la banana, ni siquiera la podía pinchar para comer, después el interés ya pasó, ¿tá? Y se hace mucho más difícil. Cuando el interés empieza a ser comer más que manipular el instrumento tenedor, bueno, va a comer de la forma que le resulte más fácil. Y si no pudo practicar con los cubiertos, el más fácil va a ser con la mano. Siguiente conflicto, elige siempre lo mismo. Mi hijo solo quiere comer arroz, ¿no? Más allá de que existen periodos o un periodo, mejor dicho, de selectividad alimenticia y que es un periodo, pero que si se alarga es necesario trabajarlo de forma más puntual con un nutricionista infantil, más allá de eso, tu hijo va a comer lo que hay en la mesa. Entonces cuando me dicen, ay, no solo quiere comida chatarra, lo único que come es golosinas. A ver, ¿quién las compra? ¿Acaso tiene dinero para ir y comprarse solamente golosinas, solamente la torta, solamente el alfajor, solamente las papitas? Las compraste tú. Y acordate, ningún niño con su chip sano se deja morir con un plato de comida enfrente. Entonces, si en el ambiente hay comida equilibrada, saludable, y hay soporte emocional y estamos en la mesa, bueno, puede ser que pase mucho tiempo sin elegir comer tomates. Pero si el tomate sigue existiendo, en algún momento le va a dar otra oportunidad. Lo importante es que cuando empezó a comer, vos le hayas ofrecido la mayor cantidad posible para que eso quede grabado en su memoria emocional como un alimento seguro, un alimento que en cualquier momento puede volver a comer. Y que no dejemos de ofrecer, que siempre estén, puede no comerlo, está en su derecho, pero entonces vamos a nosotros como adultos cuidar que existe equilibrio, no poner, si solo come arroz, no pongas todos los días arroz arriba de la mesa, ¿sí? Y el último conflicto que espero que este video haya sanado es no come lo suficiente. Cada cuerpo, cada metabolismo, cada estilo de vida, cada actividad, son variables que van a afectar en la cantidad que nosotros comemos. No rompas el chip de tu hijo midiendo cuánto tiene que comer en base a tu necesidad física. Permitirle medir cuánto tiene que comer. Y si te preocupa, hay un índice que es así, tipo, muy claro para saber si está comiendo suficiente o no.
tiene energía, duerme bien, juega, tiene buen humor, su relación altura-peso está dentro de los números saludables, bueno, entonces es una idea de tu cabeza. Soltá el come poco y respetá que quizás sea su necesidad. Si el niño tiene salud, entonces está comiendo lo que necesita. Espero que este video te haya ayudado. Nos vemos en la próxima clase.